Tutieu envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Tutieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy entramos en un giro impactante de la historia. Después de que Lynn fuera puesta en detención preventiva, la señora Lan no ha dejado de pensar en ella. Incluso fue hasta el centro de detención para visitarla y al regresar a casa suplicó a Tutio que retirara la denuncia. ¿La bondad de Tutio liberará a alguien? ¿O sin darse cuenta traerá el peligro de vuelta a esta casa? Les pedimos que presten mucha atención y no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. A la mañana siguiente la casa se volvió más silenciosa pero no más ligera. Era ese tipo de silencio que te hace darte cuenta de cuánto ruido puede dejar una persona atrás, incluso cuando ya se ha ido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas en finas líneas calentando el suelo de baldosas de la cocina. Uri se había levantado temprano y se movía con mucho cuidado, enjuagó una taza, limpió la mesa, hacía pequeñas tareas como si estuviera intentando reconstruir una vida normal respiración por respiración. En el dormitorio, la señora Lan yacía inmóvil con los ojos bien abiertos. Tutier estaba sentada a su lado, observando el rostro de su madre como quien mira una vela frente al viento temiendo que si parpadeaba demasiado tiempo pudiera apagarse. Mamá, susurró Tutier. ¿Cómo te sientes? La señora Lan tragó saliva. Su voz sonaba ronca. Estoy cansada. Tutier asintió suavemente. ¿Quieres comer un poco de sopa de arroz? La señora Lan dudó. Luego su mirada se desplazó como si estuviera buscando una figura familiar en algún rincón de la habitación. ¿Dónde está Lynn? Tutier se quedó paralizada. Lo primero que la golpeó no fue la ira, sino un dolor sordo persistente, porque podía escucharlo claramente en la voz de su madre. No era fe ni admiración, sino apego. Ese tipo de apego que se forma cuando alguien ha vivido bajo tu mismo techo durante muchos años y cada mañana te llama mamá. Uri apareció en la puerta con agua tibia y un cuenco de sopa. Se detuvo al instante al sentir que el ambiente en la habitación había cambiado. Luego él entró con mucho cuidado, dejó todo en su lugar sin intervenir. Tutier respiró hondo. La están investigando, dijo en voz baja. La policía se la llevó para interrogarla. Los labios de la señora Lan temblaron. ¿Estás sola? Tuti no respondió de inmediato porque la verdad era demasiado compleja. Lynn había mentido. Lynn había manipulado. Lynn los había herido. Pero Lynn también se había sentado en esa misma mesa, había compartido esas comidas, había acompañado a la señora Lan al hospital, le había acomodado la manta cada noche. Los ojos de la señora Lan brillaron. Haga lo que haya hecho, ella me seguía llamando mamá. La garganta de Tutu ardía. Uri no intervino. Simplemente estaba allí muy cerca, una presencia firme en la habitación, como una pared en la que uno puede apoyarse sin pedir permiso. La señora Lan susurró con un peso profundo en cada palabra. Sé que estuvo mal. Sé que te hizo daño. Pero yo fui quien la crió. Los dedos de Tutio se cerraron con fuerza sobre su regazo. ¡Mamá! La señora Lan la miró con una súplica que hizo que Tutio se sintiera pequeña otra vez, como una niña pidiendo no ser separada de quien ama. Solo quiero verla, dijo la señora Lan. Solo una vez, para saber que sigue viva, para preguntarle por qué. El pecho de Tutier se tensó. Apartó la mirada un instante tratando de contener lo que sentía antes de que se desbordara. La voz de Yuri se escuchó serena y cuidadosa. Podemos preguntarle al investigador, dijo. Una visita breve. Si lo permiten, añadió Tutier mirándolo con sorpresa. Tutier Yuri sostuvo su mirada con suavidad.
Si tu madre necesita un cierre para poder sanar, dijo, no se lo vamos a impedir. Te protegemos a ti y respetamos a tu madre. Toutier miró a su madre y lentamente asintió. De acuerdo, susurró. Iremos. La sala de visitas de la comisaría no tenía nada de dramática. Era estéril. Luz blanca, sillas frías, un vidrio separándolos. Los teléfonos fijos a la pared parecían dispositivos para confesar pecados. La señora Lan estaba sentada allí con las manos entrelazadas, temblando levemente. Toutier se sentó a su lado, la espalda recta, el rostro pálido. Uri permanecía detrás de ellas presente, pero sin controlar nada, como si estuviera vigilando el lugar, sin convertirlo en un escenario. Entonces Lin entró. No había ropa rosa, ni el cabello perfectamente arreglado, ni la sonrisa dulce cuidadosamente ensayada para los demás. Solo estaba Lin, mucho más pequeña que la imagen que solía permitir que otros vieran. Tenía los ojos hinchados y rojos. Los labios secos, agrietados. Los hombros tensos como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Por un segundo la mirada de Lin pasó por la señora Lan. Luego se detuvo de inmediato en Toutier, un reflejo antiguo, revisar primero al oponente. Después vio a Yuri detrás de ellas y algo dentro de Lin se contrajo levemente. Se sentó y tomó el teléfono. La señora Lan también levantó el suyo con las manos temblorosas. La línea se conectó. «Mamá». La voz de Lin se quebró. «¿De verdad viniste?» Los ojos de la señora Lan se llenaron de lágrimas al instante. «Lin, ¿por qué hiciste eso?» Lin tragó saliva. Bajó la mirada y luego la levantó otra vez como si no supiera qué versión de sí misma mostrar. «Tenía miedo», susurró. «Pensé que lo perdería todo». La voz de la señora Lan tembló. «Por eso me obligaste a firmar esos documentos. Hiciste que yo le tuviera miedo a mi propia hija». Lin se encogió como si la verdad tuviera dientes. «No quería hacerte daño, mamá. Te lo juro». La mandíbula de Toutier se tensó. Sintió la presencia firme de Yuri detrás de ella, como una mano apoyada en su espalda sin llegar a tocarla. La señora Lan susurró: «No vine aquí para pelear. Vine porque sigue siendo mi hija». Esa frase rompió algo dentro de Lin. Su rostro se derrumbó. Las lágrimas cayeron sin belleza ni control, caóticas, desesperadas, humillantes. «Mamá», sollozó Lin, «perdóname». La señora Lan cerró los ojos con fuerza. «Perdonar no puede arreglar lo que ya destruiste». «Lo sé», dijo Lin apresuradamente. «Lo sé. Yo solo no quería que me abandonaras». El corazón de Tutio se retorció. No por Lin, sino por su madre. Porque la señora Lan estaba atrapada en la trampa más antigua de la familia. El amor no desaparece solo porque alguien haya hecho algo mal. La señora Lan abrió los ojos húmedos y temblorosos. «Si de verdad estás arrepentida», dijo entonces, «detente. Deja de mentir. Deja de controlar. Deja de aprovecharte de mí». Lin asintió una y otra vez. «Lo haré, lo haré». La voz de la señora Lan se suavizó. «Volveré a casa. Y le pediré a Toutier que tenga compasión». La cabeza de Toutier se movió ligeramente hacia atrás, todavía en shock, aunque en el fondo ya lo había presentido. Lin se quedó congelada con los ojos muy abiertos. ¿Qué? La señora Lan miró a Toutier y luego volvió la vista hacia Lin. «No puedo borrar lo que hiciste», dijo, «pero puedo arrodillarme y suplicar que mi propia hija no me destruya». La respiración de Lin se cortó. «Mamá, gracias». Su mirada volvió a deslizarse hacia Yuri, que estaba detrás de Toutier, y se detuvo un instante más de lo necesario. Finalmente Uri habló. Su tono era tranquilo, pero firme, como si trazara un límite a través del vidrio. Lin dijo en voz baja: «Si tienes una segunda oportunidad, no la desperdicies». Lin lo miró conmocionada. Luego asintió rápido y en silencio. «No lo haré». Pero Toutier lo sintió con claridad. Lin no solo le temía a la ley, temía perder a Yuri para siempre.
De regreso a casa, la señora Lan guardó silencio. Toutier miraba al frente con las manos entrelazadas mientras las emociones chocaban con violencia en su pecho. Uri conducía despacio sin romper el aire con preguntas innecesarias. Al llegar a casa, la señora Lan se sentó como si sus rodillas ya no pudieran sostenerla. Levantó la vista hacia Toutier con los ojos empañados. «Tutor». Toutier tragó saliva. «Mamá». La voz de la señora Lan tembló. «Sé que has salido herida. Sé que te he decepcionado». Las lágrimas brotaron, pero al final sigue siendo la hija que yo crié. Si se queda encerrada allí, para siempre cargaré con este dolor hasta el día de mi muerte. Tutio miró a su madre. La rabia y el amor chocaban dentro de su pecho como olas furiosas. Yuri permanecía cerca de la puerta en silencio, dejando que este momento perteneciera solo a madre e hija. La señora Lan tomó la mano de Tutio. «Puedes perdonarla lo suficiente como para dejar de empujarla lejos». La voz de Tutio era fina y temblorosa. «¡Mamá! Intentó quitármelo todo». «Lo sé», sollozó la señora Lan. «Lo sé, no te pido que olvides. Solo te pido que le dejes un camino para vivir». Toutier retiró la mano lentamente. No era un rechazo a su madre. Solo necesitaba aire para respirar. Yuri dio un paso adelante con suavidad. Tut dijo en voz baja, «No tienes que responder ahora». Toutier se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Si acepto, ¿volverá a vivir en esta casa?» La respuesta de Yuri llegó de inmediato. «No». La señora Lan parpadeó confundida. «No». Yuri mantuvo un tono respetuoso. Tía dijo, la indulgencia puede ser legal, pero la confianza es personal. No son lo mismo. Tut respiró hondo y luego habló despacio. Puedo escribir una carta solicitando clemencia, dijo. Pero no la invitaré a volver a esta casa como antes. Y tampoco se le permitirá tocar ningún documento de mamá nunca más. El rostro de la señora Lan se desmoronó de alivio. Eso es suficiente, susurró. Así es más que suficiente. Los ojos de Tutio se llenaron de lágrimas. No hago esto porque ella lo merezca, dijo. Lo hago porque tú eres mi madre. La señora Lan apretó la mano de Tutio y rompió a llorar. Y Yuri, en silencio firme, fue testigo de ese momento en el que la familia por fin eligió un camino que no era venganza, pero tampoco rendición. El día siguiente no se parecía al perdón, se parecía a papeles y a límites. Toutier estaba sentada a la mesa con el bolígrafo en la mano, mirando fijamente la hoja en blanco, como si pesara más que cualquier contrato. Yuri se sentó a su lado sin acercarse demasiado, sin presionarla, simplemente presente como siempre que ella necesitaba valor. «No tienes que escribir algo bonito», dijo Yuri en voz baja. «Solo sé honesta». Toutier asintió, tragó saliva y empezó a escribir. Una carta solicitando clemencia. Una explicación de que la salud de la señora Lan y el vínculo construido durante tantos años debían ser tomados en cuenta. Que la familia cooperaría plenamente con la investigación, pero pedía a las autoridades que consideraran la humanidad del caso. Cada palabra escrita era como caminar descalza sobre vidrio roto. No porque Toutier quisiera que Lin fuera castigada para siempre, sino porque sabía que Lin tenía un talento peligroso: convertir la compasión en oportunidad. Cuando terminó de escribir, su mano tembló al firmar. Uri no la elogió con grandes palabras, solo dijo en voz baja: «Has sido muy generosa». La voz de Tutio se quebró. «Tengo miedo de que mi bondad vuelva a ser utilizada». Uri la miró directamente a los ojos. «No mientras yo esté aquí». Después se tomó la decisión. Lin recibió una clemencia temporal mientras la investigación continuaba bajo supervisión, con restricciones, con advertencias. Ya no era libre como antes, pero tampoco estaba completamente detenida. Al escuchar la noticia, el estómago de Toutier se contrajo. Porque a veces lo más doloroso de amar a alguien es saber que puede regresar.
Esa tarde, el aire alrededor de la casa permanecía en silencio. La señora Lan estaba sentada en la sala con los dedos retorciendo el borde de la manta. Toutier permanecía cerca de la puerta en estado de alerta. Yuri estaba a su lado lo suficientemente cerca como para que Lin no pudiera malinterpretar la situación ni por un segundo. Entonces apareció Lin. No iba vestida como una reina. Solo llevaba ropa sencilla sin colores de poder, sin maquillaje cuidadosamente elaborado. Su rostro estaba más delgado, agotado. El cansancio de alguien obligado a mirarse de frente a sí mismo sin control alguno. Se detuvo ante el portón por un instante como si no supiera si aún tenía permiso para respirar en ese lugar. La señora Lan fue la primera en levantarse con los ojos ya llenos de lágrimas. ¡Lin! La mirada de Lin pasó rápidamente por Yuri, luego por Toutier, y finalmente se detuvo en la casa en la madre a la que había manipulado durante tanto tiempo. Y entonces Lin hizo algo que nunca había hecho antes. Se arrodilló. El sonido de sus rodillas al tocar el suelo resonó con dureza en el patio silencioso. Toutier, dijo Lin con la voz temblorosa. «Perdóname». Toutier no se movió. Lin bajó la cabeza. «Me equivoqué. Fui egoísta. Hice daño a tu madre. Te hice daño a ti». Su voz se quebró. «Podrías haberme destruido por completo. Y no lo hiciste». Levantó la vista. Las lágrimas corrían por su rostro, desordenadas, tan reales que descolocaban a cualquiera. «Gracias», susurró Lin. «Gracias por dejarme un camino para vivir». La señora Lan se cubrió la boca y lloró en silencio. Toutier miró a Lin con el corazón latiendo con fuerza. Una parte de ella quería creer. Otra recordaba con demasiada claridad cada vez que Lin había usado las lágrimas como herramienta. Uri no dijo nada, pero dio medio paso más cerca de Toutier. Un apoyo silencioso, un límite invisible, un recordatorio sin palabras: no estás sola en este momento. Finalmente Toutier habló. Su voz era grave, firme. «Levántate». Lin se sobresaltó y obedeció. Se puso de pie lentamente, secándose el rostro con los dedos temblorosos. Toutier sostuvo la mirada de Lin. «Firmé la solicitud de clemencia porque tu madre me lo suplicó», dijo. «No porque hayas recuperado mi confianza». Lin asintió muy rápido. «Lo entiendo». Toutier continuó con un tono sereno pero duro. «Nunca volverás a controlar a tu madre. No tocarás ninguno de sus documentos y no la envenenarás en mi contra. No lo haré», susurró Lin. La mirada de Tutio seguía siendo fría. «Y mantendrás distancia con Yuri». El ambiente se tensó de inmediato. La mirada de Lin se desvió de forma inconsciente hacia Uri, un reflejo que no logró ocultar. Entonces, Uri habló breve y directo. «No hace falta que digas eso», le dijo a Tutio con un tono más suave. Luego miró a Lin de frente. «Porque tú ya lo sabes». El rostro de Lin se contrajo, dolor, humillación y resentimiento enredados en uno solo. Aún así bajó la cabeza. «Sí», susurró. «Lo sé». La señora Lan se acercó y apoyó la mano en el brazo de Lin como una madre que no puede dejar de ser madre incluso cuando eso le duele. «Vete», susurró. «Vete y vive como corresponde. No regreses a esta casa para hacerle daño a nadie más». Lin asintió tragando saliva. «No lo haré». Retrocedió un paso, luego otro más. Antes de darse la vuelta miró a Tutio una vez más. Sin sonrisa, sin burla, solo cansancio. Luego se dio la vuelta y caminó por el camino frente a la casa, haciéndose cada vez más pequeña con cada paso. Tutio la observó hasta que su figura desapareció, esperando que regresara ese miedo conocido. No regresó de la misma forma, porque esta vez Uri seguía de pie a su lado. Esa noche la cocina volvió a oler a cosas normales. Uri se remangó y abrió el refrigerador. «Muy bien», dijo con un tono mucho más ligero que en las últimas semanas. «Hoy vamos a cocinar algo de verdad. Nada de fideos instantáneos». Toutier parpadeó a punto de reír. «¿Sabes cocinar?» Yuri la miró fingiendo estar ofendido. «Claro que sé cocinar. Lo que pasa es que antes no tenía tiempo. Estaba ocupado persiguiendo mentiras por los pasillos del hospital.
Tutier soltó una risa pequeña pero real. La señora Lan estaba sentada a la mesa envuelta en la manta observándolos en silencio. Sus ojos seguían cansados pero su respiración parecía más tranquila. Yuri le pasó a Tutier un cuchillo y una tabla de cortar. «Tú corta», dijo. «Yo me encargo de la sartén». Tutier arqueó una ceja. «¿Me estás dando órdenes?». La comisura de los labios de Yuri se curvó. «Protección». Tutier negó con la cabeza y empezó a cortar las verduras. Durante un buen rato nadie mencionó el nombre de Lin. Nadie habló de ADN. Nadie habló de la policía. Hablaron de cosas pequeñas, de cuánta sal debía llevar la sopa, de en qué platos quedaba mejor el jengibre, de que a Mamá Lan le gustaba el arroz un poco más blando. Yuri probó el caldo, asintió una vez. «Perfecto». Tutier lo miró buscando ese rostro como si todavía estuviera aprendiendo a reconocer la forma de la paz. «¿Estamos bien?», preguntó en voz baja. Esta vez Yuri no bromeó. La miró directamente a los ojos y respondió como si fuera la verdad más evidente del mundo. «Estamos aquí», dijo, «y no me voy a ir a ningún lado». Los ojos de Tutio ardieron. Asintió una sola vez y siguió cortando las verduras. Porque a veces la paz no es fuegos artificiales. A veces la paz es solo un hombre de pie junto a la cocina, una madre sentada a la mesa y un hogar que por fin pertenece a las personas correctas. Y al menos esta noche eso era suficiente. Después de que Lin fuera detenida, la paz no llegó. Solo llegó el dolor. La señora Lan se despertaba atrapada en recuerdos y confesó que seguía extrañando a Lin. Porque Lin era la hija que ella había criado. Decidida a verla, la señora Lam fue al centro de detención, se enfrentó a Lin a través del vidrio y le preguntó por qué había mentido y manipulado a toda la familia. Lin se derrumbó y suplicó que no la abandonaran. Al regresar a casa, la señora Lan le rogó a Tutier que fuera compasiva y dejara de impulsar el caso por miedo a cargar con la culpa el resto de su vida. Tutier quedó atrapada entre el dolor y la compasión y finalmente aceptó pedir clemencia pero bajo límites estrictos. Lin recibió una indulgencia temporal mientras la investigación continuaba y más tarde fue a la casa, se arrodilló y pidió perdón agradeciendo a Tutier. Tutio no aceptó a ciegas, advirtió a Lin que se mantuviera alejada de los documentos de su madre y de Uri, y Uri dejó clara sin ambigüedades su lealtad. Esa noche, Yuri y Tutier cocinaron juntos por primera vez. En cada gesto pequeño y cotidiano fueron reconstruyendo lentamente la paz. Uzi đứng dậy lấy thêm nước khi bước ra sân thì bắt gặp một mảnh giấy rơi ngay dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý. Gửi tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài nâu đâu. Uzi bàn tay xếp chặt mắt hơi sầm lo lắng xen lẫn phẫn nộ. Anh trở lại bàn ăn, cố giấu giấy tờ trong túi giả vờ như không có chuyện gì. Thì Tiêu vẫn dọn các đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến. Ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cuộc đối đầu, một âm mưu hay một